Buenas tardes. Voy a comenzar esta ponencia. Quiero presentar a nuestro ponente de lujo, Aldo Partida Rodríguez. Voy a hacer una breve semblanza de su currículum para que se empapen empiecen a ver de qué va a tratar la ponencia. Es egresado de la licenciatura en Derecho y de la maestría en Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores ITESO. En esa misma universidad es profesor de las materias de Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, Estructura Jurídica del Estado Mexicano y Derecho Procesal Constitucional. Es cofundador de la agencia de consultoría política Momento y consultor en materia constitucional y derechos humanos para agencias internacionales como ONU Habitat, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Alemana de Cooperación, GIS. Fue el primer secretario general y cofundador del partido político local Futuro en Jalisco, de lo que nos va a contar muchísimo seguramente. También se desempeñó como coordinador jurídico y estratega político de la Plataforma Nacional de Candidaturas Independientes, vamos a reemplazarles, en el proceso electoral ordinario del año 2018 y como coordinador jurídico de la primera diputación independiente de la historia en el estado de Jalisco, de Pedro Kumamoto, destacando su labor en la defensa constitucional de la reforma electoral local conocida como #Sin voto no hay dinero, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las acciones de inconstitucionalidad 38/2017 y sus acumuladas. Pues bueno, sin más por el momento, le doy la palabra a nuestro ponente. Hola, muchísimas gracias, Olivia. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Voy a empezar compartiendo pantalla. Tengo por aquí una pequeña presentación que me permití hacer para compartir con ustedes. Les agradezco mucho la invitación. De entrada, le agradezco mucho a la barra, a la plataforma UNA, a Mónica, que también vi que por acá estaba conectada, a Mónica Tapia, es decir, como a todo este ecosistema de personas que están involucradas ahora justamente en generar plataformas de participación política en el que particularmente las mujeres pues puedan, digamos, como equilibrar un poquito más la balanza en términos de participación política, ¿no? Es decir, que haya más mujeres que estén participando políticamente, pero también que estén más mujeres buscando ocupar puestos de toma de decisión, que puedan estar en los escaños y en los puestos públicos, ¿no? Eso sin duda es algo que vale la pena y de entrada pues que nos emociona muchísimo a quienes hemos estado de alguna forma involucradas en ese proceso, de algún modo, ¿no? Ya les platicaba por ahí, Olivia, un poquito como de mi background, ¿no? Como de mi perfil y un poquito de lo que he estado haciendo alrededor de la participación política. Muy concretamente, pues bueno, en un primer momento con Pedro Kumamoto en la Diputación Independiente acá en Jalisco, después en la plataforma que hicimos para impulsar la reforma de Sin voto no hay dinero, que era una manera de recalcular la fórmula o rehacer la fórmula en la que los partidos políticos reciben dinero en nuestro país, ¿no? Un poquito pensando también en esta necesidad que tenemos como ciudadanía de que los partidos políticos pues no solamente reciban dinero porque existen credenciales para votar, sino porque efectivamente convencen a las personas de participar, de involucrarse. Es decir, nosotros planteábamos un poco como esta idea de que los partidos tenían un mandato de hacer que la ciudadanía nos reenamoráramos de la democracia, ¿no? Y que finalmente esto no estaba pasando porque había como un incentivo perverso y es que a mayor número de INES, más es el ingreso que reciben los partidos, ¿no? O sea, más crece su bolsa de recursos públicos. Entonces, justo esta plataforma lo que buscaba era, pues, modificar esa fórmula y por ahí tuvimos un trabajo muy interesante, coordinado principalmente por Alejandra Parra, que es otra de las mujeres fundadoras de AUNA, en la que, pues, presentamos 27 iniciativas a nivel nacional, hubo una iniciativa presentada en el Congreso de la Unión, finalmente hubo una reforma, digamos, local que se aprobó, que fue la del Congreso del Estado de Jalisco y que esta, aunque fue impugnada por los partidos políticos Morena, Nueva Alianza y Verde Ecologista, pues finalmente al momento de pasar, digamos, por el test
de constitucionalidad en la Corte, pues el Pleno de la Corte se declaró, digamos, resolvió la constitucionalidad de la reforma, ¿no? Entonces eso justo fue como una de las primeras victorias que tenemos más allá de la contienda electoral, ¿no? Es decir, participar políticamente a través de un montón de personas involucradas en todo el país que hacen masa crítica y que participan, que tienen incidencia en la toma de decisiones públicas, ¿no? Y eso, al menos aquí en Jalisco, pues ha significado ahorros importantes, ¿no? O sea, más o menos del orden de los 300 a los 500 millones de pesos anuales, ¿no? Lo que dejan de recibir los partidos políticos a partir de esa reforma y que, bueno, ha tenido sus impactos para poderlos utilizar en otras cosas como salud, educación, justicia, etcétera, ¿no? Que en sí, vaya, la idea no es que los partidos no reciban dinero, eso tampoco era el fin de la, de la iniciativa, ni tampoco es el fin de la participación ciudadana, ¿no? Es decir, el proceso de participación política más allá de los partidos no necesariamente o no debería de ser un proceso antipartidos o un proceso, digamos, despolitizante, ¿no? Sino todo lo contrario. ¿Cómo hacemos para participar y para mejorar un sistema político electoral que existe en nuestro país, que está consagrado en la Constitución, que tiene un sistema de leyes generales, pero que tiene algunos errores y que tiene algunas áreas de oportunidad en las que la ciudadanía pues estamos participando, ¿no? Hoy en día, insisto, con plataformas como Auna y que tienen justo algunas áreas de oportunidad ahora que se rediscute, por ejemplo, la paridad en la postulación de candidaturas en partidos políticos, etcétera, ¿no? Es decir, es algo que no se agota, es algo que no se acaba y sobre lo que vamos a seguir trabajando seguramente en los próximos años, ¿no? ¿Por qué es importante hablar del tema de las plataformas políticas? Es decir, empezar a pensar la participación política más allá de los partidos políticos. Bueno, de entrada porque es un fenómeno, digamos, que está presente en el continente, ¿no? Cada vez más las personas, las organizaciones de la sociedad civil no organizada, tienen mayor interés en participar en los procesos electorales y participar políticamente sin necesariamente vincularse a un partido político, ¿no? Esto lo vemos muchísimo en organizaciones que buscan, por ejemplo, la democratización de la discusión política o de la discusión pública en los medios, ¿no? Por ejemplo, que fue el nacimiento del movimiento Yo Soy Más de 132 o 132 en las elecciones del 2012 y así, por ejemplo, como ahora en las elecciones del 2021 tuvimos la creación de la plataforma Auna, ¿no? Que justamente parten de esta idea de que la acción colectiva, de que la participación política de las personas pues puede generar incidencia política, puede generar innovación, puede emparejar un poquito las canchas en las que la ciudadanía, digamos como de calle, la ciudadanía común, por decirlo de algún modo, esta que no forma parte de las élites políticas, que no forma parte de los partidos políticos o de lo que a veces se le llama partidocracia o tiene tantas maneras de llamarse, pues que puedan igualmente participar, ¿no? Entonces este es un fenómeno que va a estar sucediendo y que va a seguir sucediendo digamos, en los próximos años, ¿no? Ya hemos tenido, por ejemplo, algunos, digamos, hitos alrededor de este tipo de plataformas en los que pues han impulsado candidaturas y han ganado, ¿no? El caso de Auna, pues muchísimas de sus nominadas en el 2021, pues ahora están ocupando escaños, ¿no? Están ocupando cargos de elección popular y, por ejemplo, aquí esta fotografía que les comparto, pues es justo como una candidatura que fue la de Pedro Kumamoto en el 2015, que estaba impulsada por algo que se llamaba Wikipolítica, que no podía hacer otra cosa más que una plataforma ciudadana de participación política, pues finalmente logra ganar un distrito electoral en Zapopan, aquí en Jalisco, y que bueno, pues genera todo un movimiento alrededor de una figura y también de una idea, de una manera de hacer política, ¿no? Que está alejada de las formas tradicionales de los partidos políticos, ¿no? Y esto, pues bueno, como les decía, es algo que vamos a estar encontrando cada vez más y además son muy visibles, ¿no? El el grandísimo ejemplo, digamos, como paradigmático, emblemático de cómo estas plataformas pueden impulsar candidaturas o pueden impulsar proyectos que
terminan, digamos, como incidiendo en lo público y en lo político, pues es el caso de Justice Democrats, ¿no? Que es este logotipo que vemos a la derecha abajo en la presentación que les estoy poniendo, que básicamente es la plataforma de participación que impulsó y que propuso y que ayudó a que Alexandria Ocasio-Cortez, AOC, fuera, digamos, congresista en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y así ha habido algunas otras plataformas. Yo les comentaba el caso que conozco mejor, que es el caso de Wikipolítica o incluso la propia plataforma de Sin Voto No Hay Dinero, pero que también han arrojado como algunas otras experiencias, ¿no? El caso de AUNA en el 2021, como decía, como esta plataforma de empoderamiento de la participación política de las mujeres, pero también en el 2018 cuando tuvimos pues esta serie de candidaturas independientes que buscaban pues justamente, ¿no? Reunirse, orbitar alrededor de cierto bagaje ideológico, de ciertas posturas políticas, de ciertas prácticas innovadoras, ¿no? Distintas a lo que normalmente vemos en los partidos políticos tradicionales, ¿no? Y justo, pues esto, digo, sin meterme demasiado a detalle, porque tampoco quisiera plantear esta charla como, digamos, una típica charla estrictamente técnica, jurídica, pues esto tuvo como bastantes implicaciones, ¿no? Entre ellas en el 2018, muchos litigios en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se resolvieron en sala regional alrededor de cómo estas plataformas, pues que los partidos políticos e incluso algunas otras candidaturas señalaban como protopartidos, pues tenían impactos benéficos, ¿no? En la calidad de la democracia y del propio proceso electoral. Recuerdo en esa ocasión la mayoría de los procedimientos de queja que nos presentaron en la plataforma Vamos a Reemplazarles iban justamente de la mano en que aparentemente violábamos pues algunas disposiciones, por ejemplo, de fiscalización, ¿no? Al tener eventos conjuntos, al utilizar las mismas frases, al utilizar colores parecidos, logotipos parecidos, que eran una manera, digamos, como de mostrar que estábamos relacionados políticamente, pero que el marco regulatorio en México pues, nos presentaba un montón de dificultades que habilitaban la presentación de estas quejas y se llevaban estos procesos administrativos sancionadores que luego terminaban siendo resueltos por el Tribunal Electoral, ¿no? Y que bueno, al final el Tribunal Electoral lo que termina, digamos, como resolviendo en la sala regional aquí de Occidente es, bueno, esta manera de participar claramente lo que busca es equiparar, equilibrar un poco la cancha entre lo que suceden cuando las candidaturas se postulan, por ejemplo, a través de un partido político, ¿no? Pero eso también, digamos que se enfoca principalmente en los modelos de candidaturas independientes, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos pensar y cómo podemos hacer respecto de algunas otras plataformas o algunos otros modelos de participación política que pues tienen otras circunstancias, ¿no? Por ejemplo, esta es una fotografía de una plataforma brasileña que se llama Muitas y en donde, pues, por ejemplo, ahí nada más en las elecciones, si mal no recuerdo, del 2017, pues obtuvieron 241,500 y tantos votos, ¿no? En Brasil y que les permitió en un sistema de representación proporcional, pues acceder a un montón de escaños para formar parte de una bancada de personas que no vienen de los partidos políticos tradicionales y que justamente, pues, si se fijan, abren a la diversidad, a la pluralidad, a la inclusión, a los espacios públicos, ¿no? Que es algo que también, digamos que las plataformas suelen, en general, buscar, ¿no? Es decir, cómo corregimos estos problemas o estos digamos, como externalidades que van surgiendo del propio sistema político, ¿no? Donde normalmente quienes participan en los partidos políticos, normalmente quienes tienen acceso a el poder político, pues son personas hombres, que son, digamos, de cierta característica socioeconómica, con cierto nivel de ingreso, con cierto nivel sociocultural o educativo, etcétera. Y entonces, cómo se van dejando al margen a muchas personas que difícilmente pueden participar, ¿no? Pensemos en ciudadanía o personas que vienen de los pueblos originarios, familias con historial de migración, personas con alguna condición de discapacidad, etcétera, ¿no? Y que normalmente pues son, digamos, como comunidades subrepresentadas en nuestros sistemas, ¿no? Lo mismo con las mujeres, que también, digamos, como tienen
cada vez menos, afortunadamente, y en gran medida porque existen plataformas como AUNA y como estos movimientos feministas que van empujando como reformas como la paridad en todo, pero que sin duda pues tienen que estar constantemente luchando para poder acceder a estos espacios de representación, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, también decirlo, porque tampoco podría venir a la barra sin hablarles un poquito de la Constitución y del marco jurídico, pues el problema es que el problema y la situación es que estas plataformas de participación pues suceden en un marco legal que es bastante rígido, ¿no? Y que si bien es cierto, a partir de la reforma del 2011 de derechos humanos hay una visión, digamos, como más principialista, hay una aplicación del principio pro persona y de la interpretación conforme que, digamos, impacta de manera transversal a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a las leyes electorales locales, a la propia Ley General de Partidos Políticos. También es cierto que ha habido dificultades para que esta, digamos, como nueva perspectiva jurídica, que pues ya estamos sobre el año 11 digamos, de vigencia de esta nueva perspectiva, de esta nueva manera de ver y entender el derecho, pues tampoco es que ha llegado con la misma intensidad ya a estos dispositivos normativos como más pequeños, más específicos, que regulan el día a día, tanto de partidos políticos como de ciudadanía que quiere participar políticamente, ¿no? Y eso, pues sin duda que nos enfrenta a un proceso electoral que está muy regulado a partir de ese tipo de disposiciones, ¿no? Yo no me quiero meter demasiado a cómo es el proceso electoral porque no es el tema de la charla, pero sin duda que si podemos ver en la gráfica que les estoy planteando, hay un montón de etapas que están reguladas por reglamentos, por disposiciones, lineamientos que para cada elección el Consejo General del INE, los consejos generales de cada OPLE, de cada organismo público electoral de las entidades federativas van emitiendo, es decir, hay una serie de legislaciones locales que también van regulando desde cómo se prepara una elección, cómo es el inicio del proceso electoral, cómo se preparan las jornadas, cómo son los inicios de las campañas, cuáles son las reglas de las campañas, cómo vamos a ver los periodos de veda, cómo vamos a hacer la jornada electoral, cómo vamos a contar los votos, cómo vamos a resolver las impugnaciones, cómo vamos a dictaminar quién gane, quién no, quién participa, quién no, qué sí se vale, qué no, cuál centavo era válido, cuál no. Pues hay un proceso electoral general complejo, regulado, vigente y que no necesariamente está actualizado a estos nuevos fenómenos de participación política, ¿no? Que quizás sea como uno de los elementos más llamativos de cómo la sociedad sí se está adaptando. Por ejemplo, en el caso de la plataforma UNA, las mujeres se están organizando, las mujeres están organizándose para participar de manera libre, para reunirse políticamente y para poder impulsarse. Y todavía, digamos, como las disposiciones normativas existentes, pues les cuesta, ¿no? Todavía vemos, por ejemplo, en términos de postulaciones paritarias, como la Constitución marca una cosa, pero en las entidades federativas seguimos teniendo discusiones pues muy bizantinas, ¿no? Muy arcaicas respecto a cómo deberíamos entender la paridad y cuáles son los límites, cuál es el grado de autonomía de los partidos políticos, cuáles son los límites de la participación de las personas que no están en los partidos políticos. Es decir, todavía hay una serie de tramos, digamos, de adaptación jurídica que no terminan de suceder a la fecha, ¿no? Y en ese sentido, pues, lo que vamos a encontrar cada vez más y cada vez, digamos, como de forma más creativa, pues son modelos en los cuales las personas se organizan, pues, para brincar o para hacerle un poquito como de legal bypass, ¿no? O sea, cómo podemos cumplir con lo que dice la ley, pero todas estas prohibiciones que no parecen tener como mayor sentido o que simplemente no están adecuadas a los tiempos contemporáneos y a lo que se está viviendo actualmente en un escenario político vibrante como el mexicano, pues cómo vamos encontrando maneras para que las cosas sí sucedan, ¿no? Y yo siempre les pongo este ejemplo de esto que les estoy proyectando, que ese es, digamos, como el tipo de comunicación política que teníamos en la campaña de Vamos a Reemplazarles, que es esta plataforma en el 2018 que conglomeraba a pues un montón de candidaturas independientes, ¿no? Sobre todo en Jalisco, pero también en Ciudad de México, también en Yucatán, también en Nuevo León, y que justo
pues generaba un montón de conflicto porque nosotros usábamos, por ejemplo, una comunicación política en la que poníamos todos los logotipos de todas las candidaturas que estaban participando, ¿no? Entonces, digamos que en el día a día nos enfrentamos a muchísimas quejas porque nuestros logotipos eran parecidos, porque la tipografía era la misma, porque teníamos un sitio web en común, porque había una plataforma en Facebook que compartía información de unos con otros, y entonces esto, pues a los partidos políticos no les gustaba, ¿no? O sea, justo pensando en que la candidatura independiente como un dispositivo jurídico para la participación política más allá de los partidos políticos, no se concibió realmente para que fuera competitiva, ¿no? Si nosotros vemos cómo está regulada, pues en realidad está hecha para que sea mucho más difícil, por ejemplo, hacer una candidatura independiente que hacer un partido político, ¿no? Eso se los puedo contar de viva voz, particularmente porque para esa campaña del 2018, que es lo que estamos viendo aquí en la pantalla, pues tuvimos que juntar solamente para una de esas candidaturas, que era la de Pedro, alrededor de 180,000 firmas para que fuera candidato independiente, y al resto de candidaturas que ven ahí, pues cada una debió de haber recolectado alrededor de 3,000 y 5,000 firmas, ¿no? Entonces, cada firma es separada la una de la otra. Entonces, pues fue un cúmulo bastante importante de firmas, cerca de las 200,000 firmas para poder impulsar una serie pequeña de candidaturas independientes de personas que tenían ganas de participar políticamente, que estaban llevando a cabo acciones de incidencia desde una plataforma ciudadana que se llamaba Wikipolítica, pero que el propio sistema electoral les decía, bueno, punto número 1, tú Wikipolítica eres una asociación civil, no te puedes meter en el proceso electoral. De entrada, todo esto que hagas a partir de esta manifestación de intención de participar políticamente se tiene que separar, se tiene que divorciar digamos, el proceso de Wikipolítica. Y por otro lado, pues también está grado de complejidad alrededor del montón de reglas que en teoría, y solamente en teoría, porque con la práctica lo cambiamos, pues no podían convivir, ¿no? Había disposiciones muy específicas en relación a cómo los gastos de una candidatura no podía beneficiar a otra y cositas de ahí que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, como ven, las reacciones alrededor de esto, principalmente en materia de participación política, es, digamos, como tener creatividad jurídica en los procesos, ¿no? En los procesos electorales. Y por eso, y es algo que a mí en mis clases, ahorita que justo antes de entrar platicábamos que también doy clase en la universidad, pues siempre les planteo a mis alumnas y a mis alumnos que la figura de las y los abogados sobre todo quienes no se quieren dedicar, digamos, como a temas de litigio propiamente, o a temas como más corporativos, sino que están vinculados más con el constitucionalismo, con el derecho público, con el quehacer político y público del país, pues justamente nos exigen cada vez más esta capacidad de pensar un poquito fuera de la caja, ¿no? Pensar un poquito más de manera creativa y de manera colaborativa con politólogos, con politólogas, con comunicólogas, con, digamos, otras áreas del conocimiento que nos permiten como elaborar y diseñar estrategias de participación políticas más amplias, ¿no? Que hagan sentido desde una visión estratégica política, comunicacional, territorial y jurídica, ¿no? Entonces, esos son, digamos, como las cosas que vamos a empezar a ver cada vez más. Y que bueno, aquí les pongo dos cartelitos que parecen que no dicen mucho, pero que en realidad detrás de esos hay toda una estrategia jurídica, hay toda una estrategia política, hay toda una estrategia comunicacional para ejercer un derecho a la participación política, que el propio sistema, digamos, no es que sea renuente a que lo ejerzas, pero sí que no pone, digamos, como las condiciones óptimas para que suceda, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos frente a un sistema que es así? Cuando el mandato de optimización constitucional es otro, ¿no? Es decir, lo que busca la Constitución es garantizar que todas las personas puedan participar políticamente en libertad, pero al final nos enfrentamos como a un sistema jurídico y político que no lo habilita de esa forma, ¿no? Y justo como el primero de los problemas que nos enfrentábamos, ya lo adelantaba, es que tenemos un marco regulatorio desactualizado y limitante, ¿no? Y ese marco regulatorio, digamos como desactualizado y limitante, pues empieza
a partir de una serie de reformas que se han ido incorporando tanto a nuestra Constitución como a nuestras leyes generales y que forman parte, digamos, como de reacciones del propio sistema político alrededor de cómo se han desarrollado las elecciones, ¿no? Bueno, para quienes a lo mejor eran muy jóvenes, porque hay muchas alumnas y alumnos aquí conectados y conectadas, perdón, tal vez no se acuerdan mucho de cómo fue la primera elección presidencial de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Quien ahora es nuestro presidente de la República, pero que en su primer, digamos, intento por acceder a la presidencia, pues digamos que vivió tanto él como el resto de las candidaturas como una condición de campaña compleja, ¿no? Vimos principalmente al coordinador mexicano empresarial y algunas otras organizaciones como de carácter privado que realizaban spots en radio y televisión o que invitaban a personas a que dieran charlas en distintos espacios, digamos, como de forma más corporativa o gremial para que apoyaran o no determinadas candidaturas y que bueno, esto fue provocando, digamos, como en esta tradición que desde los años 70 existe en nuestro país de hacer reformas electorales de forma sexenal, pues fueron estableciendo límites, ¿no? Por ejemplo, a las aportaciones de las personas privadas en las campañas electorales, el uso de radio y televisión y algunas otras prerrogativas que ahora son exclusivamente destinadas a partir de digamos, de los lineamientos del INE. Tú ya no puedes ir a comprar, por ejemplo, un spot para apoyar una candidatura, ya no puedes hacer un montón de cosas. Y que luego estos límites también, pues, se van enfrentando a, pues, los cambios de realidad, ¿no? Porque cuando empezamos a plantearnos estos límites a la participación política, porque sí, efectivamente, comprar un spot en el radio, comprar un spot en la televisión es una forma de participar políticamente, o donar a una campaña es una forma de participar políticamente, pues empezamos a encontrar que se van acumulando restricciones, tanto a nivel constitucional como a nivel legal, justo como en esta idea de ir controlando un poquito lo que sucede en los procesos electorales, ¿no? Algunas otras proscripciones, como la donación de personas extranjeras o que viven en el extranjero, ministros de culto, que es algo que en nuestro país particularmente sucede, ¿no? Incluso hay por ahí una serie de reservas alrededor de lo que marca la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el tema de la subordinación a organizaciones, que es uno de los grandes temas que de pronto luego establece restricciones, ¿no? Para que las plataformas, por ejemplo, se consoliden en alguna forma o en alguna figura jurídica. Y también, pues, algunos otros elementos más relativos a, por ejemplo, el reglamento de fiscalización, que retoma el catálogo de personas donantes prohibidos y, por ejemplo, lo extiende, ¿no? Que incluso también a nivel jurisprudencial está bastante extenso, perdón, como por ejemplo las personas morales, las empresas mercantiles, las personas extranjeras o mexicanas que viven en el extranjero, organizaciones sociales declaradas, es decir, que trabajan y colaboran con algún partido político, o las personas no identificadas, esto principalmente justo para evitar como la participación, digamos, de financiamiento del crimen organizado o de la delincuencia organizada como tal, ¿no? También, digamos, como algunas otras situaciones que dificultan o que plantean retos a la participación a la organización política de las personas, pues los limitantes en cómo se puede recibir una donación en especie, ¿no? Cuáles son los títulos que sí se pueden donar en especie y cuáles no, el tema de cómo se lleva el proceso para requisitar las propias donaciones que se hace en una campaña, una candidatura, y que pues bueno, tienen como todo un proceso que no es fácil de cumplir, ¿no? O sea, yo les puedo contar un poquito desde nuestra experiencia, sobre todo a mí que me tocaba como coordinar esa área, que de pronto pues sí que necesitabas como mucha capacidad instalada, muchas habilidades, mucho talento cercano para poder cumplir con lo que el reglamento de fiscalización te obliga, ¿no? Cuando decides participar o impulsar o apoyar una candidatura, pues finalmente te enfrentas a exactamente las mismas obligaciones que un partido político, lo cual es curioso cuando se habilitan figuras como las candidaturas independientes, ¿no?
También el tema de los reglamentos de fiscalización en torno a la prohibición de la colecta pública de fondos para campaña, es decir, cosas que normalmente son la manera en la que las personas, digamos, de base muy popular o que de manera muy directa pudieran querer organizarse, ¿no? Oigan, pues vamos impulsando, vamos ayudando a que fulanita de tal sea presidente de la República, pues vamos juntando fondos, miren, hacemos una fiesta, hacemos unos eventos, juntamos lana y se la damos. Y bueno, resulta que para hacer eso pues hay un montón de requisitos que cumplir, un montón de formatos que llenar, un montón de, digamos, como fiscalización que hacer, ¿no? Y esto además se suma a que sí las candidaturas independientes o los partidos políticos postulan a esa persona a la que queremos apoyar, pues también tenemos que, digamos, como ir como modulando de algún modo cómo recibimos este dinero, cómo recibimos estas aportaciones de personas que quieren participar, que se emocionan, que quieren ayudar, pero que pues hay que ver si son militantes, si es la propia candidata, si son simpatizantes de algún modo declarados de esta agrupación o de esta candidatura, porque también el propio reglamento de fiscalización nos va a ir estableciendo límites al financiamiento. ¿Los límites al financiamiento son malos? ¿Las reglas que les acabo de hablar son malas? No, no por sí mismas. Sin embargo, es cierto que de pronto, cuando, digamos, ya en la práctica, quienes hemos estado pues ahí en el ajo, ¿no? Queriendo armar plataformas de participación política, queriendo involucrar a la gente que normalmente no se involucra en un proceso de incidencia política o en un proceso electoral, pues sí que es retador, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que no solamente el mandato de optimización exista en la Constitución, sino que nuestros dispositivos legales, las leyes, los reglamentos, las disposiciones administrativas, los lineamientos, los acuerdos de los consejos generales, pues respondan también a esta necesidad? Y acá sí me gustaría hacer como un pequeño énfasis en relación a la enorme disposición que tiene particularmente el Instituto Nacional Electoral para que esas cosas sucedan. Es decir, si bien es cierto que tienen deudas pendientes en, digamos, como la actualización de algunas disposiciones del reglamento de fiscalización, etcétera, también es muy cierto que hay, justamente por la propia naturaleza del Instituto Nacional Electoral, como un organismo constitucionalmente autónomo, como un organismo que está siendo ocupado por personas que por supuesto pueden tener mayor grado o no de vinculación con la clase política, pero que tienen al final un trasfondo ciudadano, también es verdad, y esa ha sido una experiencia de nuestra parte, que hay un enorme interés en que los procesos de participación política de las personas que no están vinculadas a los partidos políticos sucedan. El asunto es que no son el único actor, es decir, el Instituto Nacional Electoral no es el único actor que está presente en un proceso electoral, están presentes los partidos políticos, las candidaturas independientes y digamos que en ese fuego cruzado es donde de pronto podemos hacer cosas que son fundamentalmente buenas, pero que sí nos toca por ahí algún operador o operadora jurídica muy positivista, pues nos va a querer multar, nos va a querer sancionar, nos va a querer como aplicar, digamos, como de manera muy tajante, muy a rajatabla, sin ningún tipo de interpretación ni pro persona ni conforme, pues algunas disposiciones que pueden convertirse en problemáticas en esquemas de participación política, digamos, como más novedosas o que respondan a este contexto, digamos, como contemporáneo del que hemos estado hablando desde hace un momento, ¿no? En ese sentido, pues digamos que el financiamiento de las campañas, por supuesto que siempre pugnaremos porque sea un financiamiento lícito, pero sí que identificamos como pues algunos temas que de pronto hacen que sean más complicados para algunas plataformas, ¿no? Por ejemplo, la manera en la que se hacen de recursos cuando son plataformas, por ejemplo, de carácter más popular, ¿no? Bueno, son plataformas con personas que ya forman parte de una estructura jurídica o que están en el activismo, que tienen de algún modo como algún grado de formalidad, tanto en su vida personal y profesional como en su vida organizacional, pues muy probablemente el voteo no sea una opción, pero si pensamos que estas plataformas en algún momento dado deben de aterrizarse también a procesos populares, pues también es difícil, digamos, por ejemplo, captar microdonaciones, y con eso me estoy refiriendo a donaciones como las que nosotros recibíamos, ¿no? De 50 pesos, de 10 pesos, con las que llegamos a fondear la campaña del 2018,
y que de pronto, pues por ejemplo, en nuestro caso, ya mejor no las aceptábamos. Teníamos un compromiso muy grande de fiscalizar cada peso que entraba. Por ejemplo, ya era administrativamente más costoso llevar todo el proceso de fiscalización de una donación de 10 pesos que los propios 10 pesos que integrábamos. Entonces ya por debajo de los 200 pesos se volvía prácticamente inoperante, ¿no? Entonces eso, pues a lo mejor para una estructura de un movimiento que se venía gestando durante varios años, pues podía ser absorbido o resuelto de algún modo, pero pensemos en clave de las personas que están recién organizando o de las plataformas que recién están naciendo, ¿no? El tema también de cómo las personas y las plataformas pueden hacerse de recursos que no sean propiamente donaciones, pero que tampoco sean recursos propios, o sea, pensando en términos de préstamos, en términos de comodatos, en términos de, digamos, como este tipo de adquisición de deuda, por decirlo de algún modo, o de réditos bancarios, pues también es algo que no está permitido y que en muchas ocasiones pues por ejemplo para nosotros en el 2018 pues hubiera sido fabuloso, ¿no? Poder tener digamos como acceso a algunos mecanismos de financiamiento como sí lo tienen los partidos políticos, pero que en el caso de las candidaturas independientes, por ejemplo, de las plataformas que impulsan candidaturas independientes, pues no era algo que pudiera suceder, ¿no? Y lo que ya habíamos hablado hace un segundo, pues un catálogo bastante robusto de personas que no pueden participar en, digamos, en los procesos de financiamiento lícito a los partidos políticos, a las candidaturas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, las empresas como tal no lo pueden hacer, las personas morales no lo pueden hacer, de eso ya de entrada cualquier forma en la que una plataforma, digamos, protocolice y formalice o se constituya legalmente, es decir, nazca legalmente bajo alguna figura, digamos, de persona moral, pues ya lo deja fuera, ya deja fuera esa plataforma de poder aportar en especie o en líquido a una candidatura, ¿no? Entonces eso sin duda que pues es algo que hay que revisar frente a este nuevo fenómeno, ¿no? ¿Qué es lo que queríamos regular? ¿Qué es lo que queríamos impedir cuando decíamos que las personas morales no deben de participar en el proceso de financiamiento a las campañas o a los proyectos políticos, ¿no? Lo mismo con las personas que viven en el extranjero, incluso siendo mexicanas, que es un fenómeno ahora, pues curioso, ¿no? Porque no pueden, por ejemplo, financiar a una candidata o un candidato que les interese, pero pueden votar por él, lo cual de entrada es curioso, ¿no? Y en algunos otros casos, pues también esta idea de las empresas mercantiles, que ahora, por ejemplo, de acuerdo a la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues impide que cualquier persona que tenga actividad empresarial, así sea una sola persona física, pues pueda ser donante de una candidatura, por ejemplo, o en este caso, de manera indirecta, a una plataforma que a su vez quiera apoyar una candidatura, ¿no? Porque pues es de algún modo una empresa de carácter mercantil y de algún modo esto hace que pues esté dentro de este catálogo de personas que no pueden donar, ¿no? Entonces, si se fijan, no son reglas por sí mismas nefastas o nefarias, pero sí que establecen algunos límites que hacen que la consolidación de la participación política a través de plataformas, es decir, no de partidos políticos, pues sea más complicada, ¿no? Y para eso, pues hay digamos, como un andamiaje institucional bastante robusto, ¿no? O sea, el INE que cuenta con un Consejo General, que tiene su comisión de fiscalización, que tiene una unidad técnica de fiscalización con enlaces locales en toda la República y que tiene un montón de sistemas, digamos, enfocados en cómo hacemos para que las plataformas, por ejemplo, no le den dinero o no le den apoyo o no le den recursos a una candidata que quieren apoyar, por ejemplo, ¿no? Y tenemos el sistema integral de fiscalización, que en los periodos electorales es una fiscalización en tiempo real, es decir, tienes 3 días para reportar cada movimiento que hagas, el propio Sistema Nacional de Registro de Candidaturas, que le da un seguimiento a los recursos y los datos generales de las candidaturas, y el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Que es, digamos, en teoría, donde deberían de estar cualquier persona que les va a dar algún beneficio a una candidatura a cambio de una remuneración económica, ¿no? Entonces, no puedes participar entregando un recurso o entregando un bien intangible
a una candidatura, pero en todo caso tampoco lo puedes hacer gratis porque eso se considera también como una donación y eres un donante prohibido, ¿no? Entonces, hay toda una estructura como muy enfocada justamente como en este sentido de un sistema político electoral que fue desarrollándose en un esquema de mucha desconfianza, en un país donde los resultados electorales no eran fiables, en un país donde se había caído el sistema, en un país donde, digamos, como hay incluso como verdades, ¿no? Sabidas que no están reconocidas como tal digamos, en documentos públicos, pero que hablan de una debilidad antes del nacimiento del Instituto Nacional Electoral, antes del Instituto Federal Electoral, digamos, como un proceso electoral basado en la desconfianza, ¿no? Entonces, por eso tenemos un sistema hiper sensible e hiper fiscalizador, ¿no? Alrededor de ciertas cosas que, de nuevo, tienen una intención y tienen un motivo adecuado, pero que al momento de llevar estas reglas al fenómeno de la participación política más allá de los partidos políticos, pues nos empiezan a generar problemas, ¿no? Y eso justo porque se fijan, pues para todo hay un proceso y manuales perdón, y formatos y manuales y procedimientos que hay que cumplir desde la identificación en físico de la persona que te dona dinero, especie, o a quién le estás dando dinero, cómo debe tener una serie de documentos, elaborar pólizas, etcétera. No me quiero detener demasiado esto porque no es una clase ni una charla sobre el proceso de fiscalización, pero sí decirles que, o sea, solamente mostrarles, ¿no? Cómo hay distintas capas de formatos, hay distintos procesos que incluyen desde revisiones, digamos, como documentales, hasta visitas en sitio, hasta monitoreo de medios, monitoreo de redes sociales, que están todo el tiempo verificando si alguna candidatura de algún modo recibió o no algún beneficio, algún apoyo, alguna acción de visibilidad, algún acto de campaña por parte de alguna persona moral, por ejemplo, ¿no? Que esto sería uno de los retos que tendrían las plataformas de participación política como a una o como cualquier otra que se quisieran formalizar, ¿no? Es decir, que no quieran ser simplemente anecdóticas o que busquen profesionalizar su trabajo, pues bueno, ya tendrían por ahí el reto de que hay un proceso de fiscalización que busca que eso no suceda, ¿no? Y que es robusto, ¿no? Y para eso, pues bueno, a ponernos a llenar formatos y contratos, etcétera, al por mayor y con muchas disposiciones legales como muy específicas que tienen estos impactos de los que hemos ido hablando, ¿no? Y eso, compañeras, compañeros, es lo que hace profundamente difícil que la participación política más allá de los partidos políticos sucedan. Miren, les pongo esta foto porque justo todas estas reglas y todo este tema de lo que hemos ido hablando, pues en el 2018, por ejemplo, nos generaron llevar procesos de campaña así como este que están viendo, que este es un típico evento de la plataforma de Vamos a Reemplazarles en el 2018, ¿no? Donde tenemos 3 o 4 candidaturas al frente que están buscando impulsar un proyecto en común y que, por ejemplo, para poder hacer un evento como este muy sencillo, poder reunir a gente para que escuchen hablar a una persona que quiere ir al Senado por un estado y que en ese mismo evento puede estar una persona que, digamos, es candidata también a un distrito de carácter federal y un distrito de carácter local, pues hay que hacer un andamiaje creativo y gigantesco de acciones jurídicas para el cuidado de que estas candidaturas, además de participar de manera desigual, no terminen el proceso con multas millonarias, ¿no? Porque se están beneficiando, porque están rompiendo con algunas de las disposiciones de los reglamentos de fiscalización en apariencia, ¿no? Por ejemplo, vemos del lado izquierdo arriba un cartel, digamos una lona de algún modo, esa era una manta que estaba pintada a mano, pero digamos una lona que tiene 3 logotipos de candidaturas que no están asociadas por un partido político y eso entonces nos lo señalaban porque de algún modo esa manta había costado algo y entonces el reglamento dice que las candidaturas independientes no se pueden beneficiar de gastos de otras candidaturas independientes, ¿no? Si teníamos aquí unas guirnalditas muy chiquitas, muy bonitas, con colores, digamos, que mostraban que había como una pluralidad, un mosaico, pero que al final todas éramos parte de un mismo proyecto, pues también lo mismo, gastos que te, digamos, que te benefician y que son ilegales, según lo manifestaban como los partidos y algunas otras candidaturas, ¿no? Que si usaron sillas, pues qué silla de qué candidato, qué silla de qué candidata. Y al final esto nos obligó
a presentarle, por ejemplo, al INE, pues un proceso hiperfiscalizado, ¿no? Si la regla es la hiperfiscalización, pues nuestra fiscalización va a seguir esas reglas, ¿no? ¿Qué es lo que hacíamos, por ejemplo, para hacer un bypass? Y esto terminó siendo aprobado primero por el Consejo General del INE y después por la propia Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo que hacíamos es que, por ejemplo, para cualquier evento conjunto de candidaturas independientes, únicamente utilizábamos recursos que habían sido donados en especie por alguna persona y que en una cuestión rarísima, que digamos se separa de lo que marca el derecho civil, pero que en derecho electoral de algún modo hacía sentido, hace una donación exactamente por cada una de las cosas a todas las candidaturas involucradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginemos que yo fui la persona que donó la lona esta de la que les hablaba en la esquina superior izquierda de su pantalla con lo que les estoy proyectando, pues entonces yo a esa lona, que me costó, no sé, digamos, 500 pesos hacerla, se la doné al candidato de la playera azul, al candidato de la playera roja, a la candidata que va en vestido negro y a la candidata que va en playera blanca, ¿no? Y esa misma donación que pues de algún modo hice para transmitirle esa propiedad a 4 personas de manera simultánea, en el sistema de fiscalización es válido, ¿no? Si bien, pues al final, ¿qué pasó con esa lona? Pues ya quién sabe, ¿no? Porque ya, digamos, como el resto de la armonización con el sistema jurídico mexicano, pues ya no sucede, se disloca porque hay una realidad que no se adapta ni en lo jurídico ni en lo material, ¿no? Pero bueno, eso son el tipo de situaciones a las que nos enfrentamos y uno dice, bueno, pues tiene solución. Finalmente, ¿cuál es el problema? ¿No? El sistema funciona porque al final pudiste habilitar tu evento, pues sí le batallaste, pero mira, ahí reuniste a la gente, participaste, etcétera, pero de verdad no tienen una idea de lo complicado que fue, por ejemplo, llevar a cabo este tipo de proyectos o este tipo de eventos en el día a día, ¿no? Imagínate, es un evento muy pequeño, con eventos más grandes digamos que el problema se complejizaba mayormente, ¿no? Porque no solamente era un formato, sino ya nada más para un evento de una lona que normalmente digamos como una entidad que participa legítimamente en política hace una póliza, junta una vez documentos, pues aquí ya nada más lo tenía que hacer 4 veces todo, ¿no? O sea, todo se multiplicaba por 4. Era 4 veces más difícil para mí hacer un evento que para un partido político, por ejemplo, ¿no? Y eso sin duda establece una diferencia en el mecanismo de acceso y garantía del derecho a la participación política para estas 4 personas, pero no solamente para esas 4 personas, sino también para todas las otras personas que estábamos montados en una plataforma, que creíamos en un proyecto, que teníamos una ideología común y que queríamos transformar nuestra realidad a través de la participación política. Y eso era profundamente más difícil y más complicado que hacerlo a través de un partido político, ¿no? Entonces, cuando lo ves así, te empiezas a dar cuenta que la participación política, digamos que no es de la forma tradicional a partir de la postulación o el trabajo en partidos políticos, pues sí que tiene límites que parecen muy bobos en la base, pero que al final tienen impactos grandísimos. Yo, por ejemplo, les puedo contar que de esa campaña, por ejemplo, habremos tenido más o menos 1,500, en esa plataforma, habremos tenido más o menos 1,500 personas voluntarias y habremos tenido más o menos unas 100, 120 personas digamos, como trabajando de manera más como remunerada y además constante en la plataforma. Y en realidad como 2/3 partes de esas personas, tanto voluntarias, 2/3 partes de esas personas remuneradas y 2/3 partes de nuestro recurso material y humano se iban justamente en fiscalizar, ¿no? Así de dispar era la participación política. Entonces, no solamente teníamos que participar en un esquema de campaña con muy pocas prerrogativas, muy poco acceso a los medios públicos, muy poco acceso a la radio, a la televisión, muy poco acceso al dinero. Por ejemplo, esta candidatura de Pedro en el 2018 gastó en total, digamos, de financiamiento público como 2,5 millones de pesos en los 90 días que duró la campaña, ¿no? El partido que ganó el primer lugar en esa elección gastó esos mismos 2,5 millones de pesos en los primeros 15 minutos de la campaña. Ese es el tamaño de la disparidad que te enfrentas, por ejemplo, en términos de recursos públicos. Pero luego además te enfrentas a un sistema jurídico que no te permite, digamos, como fluir alrededor de lo que quieres hacer para ser competitivo en términos políticos, ¿no? Entonces,
Estos son los efectos de los que les voy hablando, ¿no? Y justo, para no repetirme demasiado, pues justo esto tiene implicaciones como muy fuertes y podemos tomar algunos otros ejemplos que no sean VAR o que no sean Wikipolítica, por ejemplo, para la plataforma AUNA, ¿no? Que la plataforma AUNA, al menos en la, digamos, en lo que me tocó acompañarles y como... pues sí, como pensar un poco alrededor de qué podía significar esta plataforma fundada por mujeres todas brillantes y además como muy comprometidas con la causa del empoderamiento de las mujeres, pues cómo podemos hacer para que esa plataforma, sin tener una forma, digamos, como una constitución legal, sin ser una persona moral oficial, perdón, una persona moral constituida, pues pudiera ser un punto de encuentro en que de forma legal, ejerciendo el derecho humano a la libre reunión con fines políticos, consagrado en la Constitución de nuestro país, en la Constitución General, en su artículo 9, pues pudiera funcionar y entonces empezábamos a construir como algunas claridades alrededor de eso, ¿no? Por ejemplo, la primera es que AUNA se constituía como eso, como una plataforma que reunía y congregaba mujeres dentro y fuera de los partidos políticos para crear condiciones de participación efectiva a personas que se les denominaba nominadas, ¿no? Estas mujeres que estaban buscando participar por distintas vías, por distintos partidos, en distintos lugares, en distintos momentos, buscaban ocupar un espacio de toma de decisión, ¿no? Y que esto por sí mismo no es ilegal, pero tampoco está regulado y tampoco tiene mecanismos para hacerlo de manera libre y de manera, digamos, como fluida, ¿no? O sea, no hay elementos habilitadores de este dispositivo constitucional del artículo 9. La libre reunión con fines políticos, en el momento de enmarcarlo en, digamos, la participación en un proceso electoral, enfrenta esos límites porque no está regulado, ¿no? Y entonces eso conlleva problemas. ¿Qué pasa cuando nos movemos del círculo de la libre reunión con fines políticos a actividades que pueden ser, por ejemplo, de visibilización de una candidatura? ¿Qué pasa cuando la plataforma dice, hey, votantes de México, volteen a ver estas candidatas, son valiosas, es importante que lleguen, es importante que las conozcan, es importante que les pregunten, es importante que las voten? ¿Son o no actos de campaña? Y si son o no, digamos, bienes tangibles o intangibles, recursos que se destinan en visibilizar una candidatura en términos de un proceso electoral, en el marco de un proceso electoral, y que entonces son o no actividades de propaganda. Porque si sí son actividades de propaganda, de acuerdo al andamiaje jurídico que existe hoy en día, son actividades fiscalizables y si suceden bajo el auspicio de una plataforma, pues en todo caso serían de algún modo, estarían en un estado de irregularidad, ¿no? Tanto la propia plataforma, sin existir formalmente, pero teniendo, digamos, como una constitución y una gobernanza gremial, y por otro lado, pues influyendo y haciendo actividades de propaganda en un proceso electoral. ¿Esto está habilitado o no por el marco legal? ¿Está proscrito o no por el marco legal? En mi opinión no está proscrito, pero tampoco está habilitado. Y eso hace que las plataformas de participación políticas como AUNA y como muchas otras, lo que hacen es navegar en esta especie de limbo, en esta especie de incertidumbre y de indeterminación jurídica de las condiciones de participación que tienen, ¿no? Es decir, no somos hipervisibles porque somos hipervisibles, somos sujetas y sujetos de fiscalización y somos una entidad prohibida bajo algún punto de vista jurídico, y por el otro lado, pues también estamos ejerciendo un derecho consagrado por la Constitución y nos enfrentamos pues a la imposibilidad de hacerlo materialmente porque el andamiaje jurídico no lo habilita, ¿no? Y entonces esto, pues lo que nos hace pensar, al menos respecto de este primer problema, es que hay pues oportunidades de mejora regulatoria, particularmente las reglas de fiscalización, pero no exclusivamente las reglas de fiscalización, ¿no? Hay un proceso por ahí que me parece muy interesante, encabezado también por Mónica, entiendo que también por Claudia, por varias personas que son parte de la plataforma UNA, pero bueno, de varias mujeres que son parte de la plataforma UNA, pero también, digamos, como de parte de personas que están en el instituto, para el Instituto Nacional Electoral me refiero, para empezar a tener discusiones alrededor
de la regulación de las plataformas como instancia de participación. Eso me parece claro, ¿no? Es un fenómeno que está sucediendo en todos lados. Tenemos el caso del Exstituto en Colombia, tenemos el caso de la bancada activista, de Muitas en Brasil, tenemos los casos de Justice for Democrats, Run for Something en Estados Unidos, tenemos el caso de AUNA en México, tuvimos antes las experiencias de VAR. Es decir, en el continente pululan este tipo de plataformas como una reacción a esta crisis de representación que tenemos de los partidos políticos y que tal vez en algunas de estas oportunidades valga la pena que retomemos las discusiones que dejamos interrumpidas en el 2006, en el 2012, cuando dijimos, no, pues mejor para no complicarnos la vida, mejor que nadie pueda participar políticamente fuera de los partidos políticos o las candidaturas independientes. Y caray, tal vez en ese momento hizo sentido, tal vez en ese momento la coyuntura, el momento político del país, el impacto de la propia elección, hizo sentido que eso tuviera lugar en nuestro marco jurídico, pero también que tenemos que tener dispositivos tanto dialógicos, es decir, de cómo platicamos ciudadanía, autoridades, fuerzas políticas, y también mecanismos constitucionales de control constitucional, pues para expulsar reglas que hoy en día tal vez no hacen tanto sentido, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos equiparar, por ejemplo, la participación perversa de un gobierno extranjero en un proceso electoral general en México con que las mujeres se quieran asociar para que más mujeres sean electas? O sea, son dos cosas que no son equiparables, pero que en términos generales al menos están reguladas por el mismo marco. Y entonces se enfrentan los mismos topes y enfrentan los mismos problemas. Y al final, lo peor de todo quizá es que ambas terminan sucediendo, pero lo hacen en un elemento de clandestinidad, en vez de hacer algo que en términos de democracia y de participación política es fundamental, ¿no? Que es la transparencia y la máxima publicidad de la participación política de las personas, porque claro que es importante saber a quién apoya una candidatura, a quién apoya un candidato, quién endorsea, a quién pone dinero, todas esas cosas que el INE pues tiene tanto andamiaje institucional para hacer, ¿no? Un ejemplo de esto, tal vez no es el mejor, pero sí es uno a lo mejor de los más conocidos y más visibles, es el manejo que se hacen de los PACs y los super PACs en los Estados Unidos, ¿no? Que ahí tienen un problema más de participación de corte corporativo, es decir, las mega riquezas metiendo mucho dinero en la política, pero que si bien no es esa parte del sistema que nos interesa replicar, pero sí a lo mejor esta permisividad en términos de que muchas personas puedan participar incluso de manera, digamos, como de constituciones no propiamente de personas morales, es decir, constituyes un PAC, constituyes un grupo de apoyo, constituyes un grupo de apoyo que a lo mejor puede ser temático. Queremos impulsar que las mujeres migrantes o hijas de migrantes en el país accedan a puestos de participación política. Queremos impulsar que los hombres racializados participen más en política. Queremos impulsar a las candidaturas de la comunidad LGBT. Queremos impulsar a quien sea también, digamos, como hasta de causas no progresistas, ¿no? Queremos impulsar que los candidatos que promuevan la tauromaquia puedan tener lana y miren, aquí la ponemos y somos estas personas que donamos, estas personas que participamos, con esto estamos colaborando, es transparente, es público y es sano en términos democráticos, ¿no? Lo que tenemos hoy en día, que es un sistema, digamos, como más prohibicionista, lo que tiene es fluyendo, en algunos casos en la clandestinidad y otros casos en esta indeterminación jurídica, pues muchos apoyos que si bien las plataformas hacen mucho esfuerzo para ser transparentes, públicas y consecuentes, digamos, con estos principios constitucionales, pues también la verdad es que muchas otras no, ¿no? Las empresas que sí le meten lana, el crimen organizado que sí le mete lana, la injerencia de a lo mejor fuerzas o poderes extranjeros que también le meten lana en las elecciones y que sabemos que sucede, pero que no hay ninguna manera de conocerlo mejor, ¿no? Entonces, digamos, como la primera discusión que hay que tener, ¿vale la pena que sigamos con este mecanismo, con este sistema tan acotado, tan restrictivo? Y por otro lado, si seguimos en el sistema o no, independientemente de ello, pues también vamos habilitando mecanismos de financiamiento, vamos habilitando mecanismos que nos permitan participar de forma transparente y segura, ¿no? Hoy en día tenemos un gran problema con la utilización del efectivo, tenemos un gran problema con la seguridad
en términos de, digamos, de la seguridad jurídica, en términos de certeza de cómo se está utilizando el recurso y para qué se está utilizando el recurso en los procesos electorales que están al centro de la participación política. Y a lo mejor valdría la pena darnos una vuelta al uso de tecnología blockchain, a los procesos digitales de fiscalización. Por ejemplo, es muy curioso que hoy en día, si queremos endorsear, si queremos apoyar a una candidatura independiente, por ejemplo, el caso de Marichuy, ¿no? Cuando se postuló el 2018, lo puedes hacer a través de tu celular, lo puedes a través de una firma electrónica donde le toman foto a tus documentos y todo se integra de manera automática a un sistema. Pero si le quieres donar 50 pesos, tienes que acudir a su oficina, llevar tu IFE, sacarle copias, presentarte a firmar, y si por algún motivo la autoridad electoral tiene dudas, pues te va a llamar para que tú vayas a la oficina que le corresponde a la entidad a verificar que efectivamente tú eres tú, que tu identificación es tu identificación y que donaste lo que donaste, y si es mucho, pues también dónde lo sacaste, ¿no? Que son procesos que son contraintuitivos frente a una actualidad, digamos, como mucho más digitalizada y que ya empieza a tener, digamos, presencia en algunos otros procesos, ¿no? Ya si nos podemos hablar de esto en el tema de la constitución de partidos políticos, pues lo mismo, ¿no? Normalmente, al menos en el caso de los partidos políticos locales, la legislación local está todavía más atrasada que la legislación general y federal, ¿no? Si nos quejamos del reglamento de fiscalización con estas normas que les he puesto, que parecen como de los años 90, ¿no? Por ejemplo, no considera la recaudación de fondos a través de medios digitales, a través del internet, pero sí considera la recaudación de fondos a través de líneas 01800, 01900, que por eso ya no existen, y que en el 2018 cuando llamamos para intentar contratar una, nos dijeron que hacía 20 años que nadie contrataba una. Imagínense a nivel local, ¿no? Que realmente pues hay muy pocas experiencias de plataformas o de procesos ciudadanos que se quieran transformar en partidos políticos, y entonces pues todo esto se vuelve como 10 veces peor del escenario que ya les he ido planteando, ¿no? Y bueno, pues algunas otras, digamos, oportunidades de mejora regulatoria que podrían ser pues la revisión y el diálogo de los sujetos políticos que pueden legítimamente participar en los procesos electorales, ¿no? O sea, me parece que sí hay una discusión pendiente sobre, pues, qué húbole con las plataformas, qué pasa con algunos tipos de personas morales, de verdad debemos de restringir a las empresas mercantiles, y con esto me refiero a las personas que, por ejemplo, tienen actividad empresarial. O sea, de verdad, esas personas ya no pueden ser donantes. ¿Por qué? Y hay que preguntarnos de verdad por qué. Y esa es una etapa de diálogo que está faltante, ¿no? En el proceso de discusión de cuál es nuestro marco legal para elegir a las personas que nos representan. Evidentemente el tema de si participan o no de manera abierta, pública, transparente, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil no organizada, etcétera, ¿no? Y por supuesto, también pensar en que si las plataformas se van a habilitar, digamos, como, como actores o como sujetos políticos legítimos en la participación política, pues también cómo hacemos para que esa participación sea materialmente posible, ¿no? Si nosotros vamos a habilitar que las plataformas funcionen y le vamos a hacer lo mismo que las candidaturas independientes, decir, ok, sí puedes participar en política, pero tienes los mismos retos y las mismas obligaciones que los partidos políticos para fiscalizar y para participar, pero nada de los recursos que ellos tienen, pues lo único que vamos a hacer es un incentivo para que nadie quiera participar en esas plataformas, ¿no? O sea, ¿quién quiere no tener dinero, meterle lana y además meterte a un proceso de fiscalización que es interminable, agotador, difícil, que implica curvas de aprendizaje grandísimos, ¿no? Entonces, no solamente es habilitar la plataforma como un sujeto político que puede legítimamente participar, sino también habilitar mecanismos que hagan que esa participación sea efectiva, porque si no, vamos a estar bajo el mismo supuesto, ¿no? Que esa es de pronto la trampa de la inclusión de algunos actores que normalmente no, digamos, participan tradicionalmente en los procesos de elección. Ese es bien, bien importante, ¿no? Y ya por último, porque tampoco me quiero extender, ya casi llego a la hora y sé que a lo mejor aquí habilitamos una serie de preguntas y respuestas, pues el segundo reto es sin duda el tema de los actos anticipados de campaña, ¿no? Y les pongo aquí, por ejemplo, un evento que tuvimos en el 2018 de la plataforma Wikipolítica, cuando además creamos
la plataforma vamos a reemplazarles y articulamos en 4 estados de la República candidaturas independientes en un festival que se llama La Ocupación, que sucedió antes del inicio del proceso electoral, con el que todas las personas que están ahí arriba en el escenario, pues salieron a platicarnos que querían buscar una candidatura independiente, que nos querían decir a qué puesto iban y que nos querían decir cuál era la agenda que enarbolaban, que era básicamente la agenda de la wiki política, ¿no? Y esto, ¿cómo puede suceder en un contexto de indeterminación jurídica, ¿no? En estos limbos de los que les hablaba hace un momento, en los que pues los actos de campaña, pues también los entendemos de una manera bastante restrictiva, ¿no? En términos no de la regla electoral que busca la equidad en la contienda y que nadie se adelante, sino en términos de personas que no están en la lógica de los partidos políticos ni de la contienda electoral del modo tradicional que normalmente vemos, ¿no? Es decir, esta visión antagónica de vencedores, de vencidos, etcétera, ¿no? Que es esta disputa política tradicional, sino de personas que a lo mejor quieren decir, oigan, yo creo que fulanita de tal sería una excelente candidata al Senado, a la alcaldía, a la gobernatura, a la presidencia, y que si somos estrictos en la manera en la que se clasifican los actos anticipados de campaña, tanto por la propia ley como por los criterios constantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues casi cualquier cosa es un acto anticipado, ¿no? Peticiones o solicitudes de apoyo de cualquier clase a una candidatura antes del periodo de elección, pedir que voten por alguien antes del periodo de elección o pedir que no voten por otra persona antes del periodo de elección, ¿no? Y entonces, pues esto quiere decir que las personas que hacen una solicitud de apoyo, que piden el voto, ¿no? Y son potencialmente una candidatura, a alguien que les quiera apoyar, a alguien que puede participar en su campaña, pues ya está incumpliendo porque está generando un acto anticipado de campaña. Además, en el caso de candidaturas independientes, esto puede significar la cancelación de la candidatura, ¿no? Pero luego también es todavía más restrictivo porque te establece otros 2 elementos, que es el elemento temporal, cuando se hace la petición del apoyo, del voto, que es antes del periodo de campaña, también estamos frente a un acto de anticipo de campaña, ¿no? Y si por algún motivo a mí se me ocurre hablarle a algún público dentro del cual podría haber potenciales votantes para mí, pues también estoy cometiendo un acto anticipado de campaña, ¿no? Entonces eso, en términos del ejercicio de la libre reunión para fines políticos, de la participación política como tal y también del ejercicio de la libertad de expresión, pues nos encontramos con una regla que está orientada a regular una conducta digamos que es indebida en un sistema de contienda política tradicional, pero que justo a la base de esta discusión que les estoy proponiendo el día de hoy es que el modelo de contienda está cambiando porque las personas se están involucrando más allá del partido político. Ya no es el partido político la vía exclusiva de participación, incluso ya ni siquiera diríamos que sería la preferida, ¿no? Es decir, ¿por qué las personas, por ejemplo, todas las mujeres que constituyeron a una, no se fueron a militar en Movimiento Ciudadano o en Morena o en el PRI o en el PAN o en el partido que les guste más? ¿Por qué lo hacen a través de una plataforma? Y es justamente porque lo que queremos es salirnos de estos esquemas de lucha antagónica, digamos, como de política tradicional, que francamente no le están sirviendo a las personas, particularmente a las comunidades subrepresentadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, sí que vamos a encontrar como este tipo de restricciones, ¿no? Al final, en esa ocasión, pues pudimos salir a decir qué quería perdón, Pedro y todas las candidaturas, pues con los eufemismos que de pronto pues son como muy claros, ¿no? Yo aspiro a querer abanderar en el Senado, en vez de decir, oigan, pues miren, a mí me apoya la sociedad civil, eventualmente quiero buscar una candidatura y hablarlo así de manera directa y transparente, pues algo que de pronto la propia legislación pues te pone un garrote arriba, ¿no? O sea, te pone ahí una amenaza creíble de que si lo haces mal, pues te pueden cancelar tu candidatura, no vas a poder participar, toda tu plataforma y todo tu movimiento pues se va a desarticular porque el modelo actualmente, al menos en términos legales, pues es restrictivo, ¿no? A esa participación. Entonces, pues bueno, eso es básicamente lo que les quería compartir el día de hoy. Les agradezco mucho el tiempo, espero no haberles aburrido demasiado. Y estoy aquí a sus órdenes para que platiquemos un poquito más y si tienen alguna duda, pues que la podamos charlar. Muchas gracias, Aldo. La verdad es que es clarísima tu exposición.
Vivimos en un México donde hay más de 126 millones de personas, una lista nominal de 93 millones y en la última elección votaron menos de la mitad. Claro que tenemos un esquema en donde no hay confianza en los partidos políticos o los partidos políticos no han sido idóneos para dar voz a muchos grupos subrepresentados, ¿no? Tenemos a la Corte Interamericana repitiendo que tiene que haber lugar para asociaciones políticas que no sean las tradicionales. ¿Para qué? Para dar voz y voto, acceso a la democracia, a los ciudadanos subrepresentados, pero por otro lado tenemos toda esta narrativa que tú nos dices, ¿no? Nuestro sistema político que estructura la democracia está creado para esta hegemonía de partidos políticos, ¿no? Les reconocen que tienen que tener propaganda y hay pautas televisivas constitucionales, ¿no? Tienen esquemas creados para la fiscalización y el financiamiento, para las campañas, para métodos para regular la forma de elegir candidatos y para la asociación política, y hay una obligación de adecuarse a esto, ¿no? Entonces, obviamente, todo esto que nos retratas, pues resultan desproporcionales y violatorios del derecho político electoral, ¿no? La verdad es que me quedo un poco preocupada, pero también me quedo confiada en que están presionando, ¿no? Las masas de personas subrepresentadas o las masas de personas que están en contra de la hegemonía de los partidos políticos están haciendo algo. ¿Para qué? Para que mañana, así como le reconocen a los partidos estas coaliciones, pues reconozcan la cohesión que tienen que tener las plataformas para poder impulsar sus agendas. Yo creo que mis alumnos y la audiencia tendrán muchas dudas, pero creo que se van con muchas posiciones y muchas ideas ya claras. ¿Alguien quiere participar? Ay, ahora resulta. En lo que se animan, Olivia, pues también un poquito retomando eso que dices, pues justo como reconocer el trabajo de Mónica, de Claudia, de Mariana, que ya vi también que acá está Mariana Niembro, el tuyo en la docencia, es decir, todas estas personas que están impulsando que efectivamente sucedan cambios, ¿no? Porque, a ver, a la base de esta historia que les cuento, que de pronto puede parecer muy macabra, pues también hay una realidad subyacente que es esperanzadora, ¿no? Y que es bonita y que vale la pena enunciarla también, ¿no? Que es, a pesar de todo eso, las personas están participando y las personas quieren participar, ¿no? Entonces están buscando las formas, estamos teniendo estas conversaciones, estamos teniendo mesas de trabajo, estamos impulsando en distintos lugares el cómo sí. O sea, sí, órale, qué bien, no debe participar los intereses, digamos, como nefarios, ¿no? No debe de participar el crimen organizado, no debe participar un montón de personas, pero hay otras que sí, y entonces tengamos esa discusión y habilitemos, digamos, como el derecho para que esto suceda, ¿no? Pero bueno, quería nada más como retomar eso, Olivia. Muchas gracias. Voy a cederle la palabra a Mónica Tapia. Y ahí voy, ya, listo. Hola, hola Olivia, ¿cómo están? Aldo, muchas gracias, súper interesante la plática y clarificadora. Y yo agregaría que tal vez también del lado del derecho no lucrativo, que por ahí está Ángeles Anaya, que es una de nuestras especialistas, está también otra restricción, que es eso, si tú trabajas en una organización de la sociedad civil, está prohibido hacer proselitismo electoral, partidista, etcétera. Y entonces esto de cómo asociarnos, si uno quiere participar en política, pues está restringido de un lado y del otro. Entonces yo creo que sí también pues no sé, tal vez ir creando un continuum, así de pronto se nos ocurría donde, bueno, si eres una asociación donataria autorizada, puedes hacer hasta esto, o sea, puedes hacer formación, liderazgos, discusiones de agenda, etcétera, pero si ya quieres brincar al lado electoral, político, pues tendrías que ser otra cosa. ¿Qué es otra cosa? Y cuál es como esta certidumbre jurídica de hacerlo bien, es pues de lo que se trata un poco explorar, ¿no? Entendemos que no lo vamos a lograr desde la parte de donatarias, pero sí el otro lado pues está vacío. E incluso hay esta figura, hasta en el SAT existe, de asociaciones políticas
pero que está cerrada, o sea, está cerrada, uno no puede sacar un RFC excepto por el INE o por algún lugar que todavía no averiguamos. Si alguien llega a averiguar, que nos diga cómo, para hacerlo así, ¿no? Sí, sí, totalmente, Mónica. Y a ver, creo que a la base de esto que planteas es preguntarnos por qué. O sea, esa restricción existe, ¿por qué? Y a partir de eso articulamos la discusión, ¿no? Y esto que mencionas de ese RFC, las únicas que yo he visto que lo habilitan son las asociaciones civiles a través de las cuales participan las candidaturas independientes. La única vez que ahí te habilitan esa opción. Pero sí, sí, totalmente, Mónica, de acuerdo contigo. Ahora le cederé la palabra a Rey Ramírez, por favor. Ay. Te silenciaste. Ahí está. Sí. Muchas gracias, licenciada. Antes que todo, licenciado, muchas gracias por la plática. Mi pregunta va un poco más acerca de criterio, ya que mencionaba usted que participó en una candidatura independiente. Entonces, bueno, por antonomasia, pues, o sea, primero definen pues, el derecho de asociación como esa facultad, esa potestad que tienen las personas físicas para agruparse y cumplir con fines y objetivos continuos y permanentes, ¿no? Y por antonomasia señalan la creación de partidos políticos. Pero partiendo de las causas que señala usted desde un aspecto fáctico, en que los partidos políticos ya no cumplen con sus objetivos, que no le abren los espacios a la ciudadanía, que presentan iniciativas, o por no mencionarlos a ciertos intereses, como mencionaba usted, ¿no? Y partiendo de todo esto, ¿usted considera que si bien los partidos políticos no cumplen con los objetivos esenciales, no están representando, ¿tiene razón aún de existir los partidos políticos? O sea, Sí, ¿cuál es sí. su opinión? Me gustaría No, conocer. totalmente. Muchas gracias, David, por tu pregunta. Creo que ahí hay que distinguir dos cosas, ¿no? La primera en términos de conceptualizaciones constitucionales, o sea, hacer la distinción entre el derecho de la libre reunión con fines políticos y la libre asociación con fines políticos, ¿no? Que de pronto ahí los tribunales se clavan un poquito más en esas distinciones, particularmente pensando que la asociación con fines políticos sí está encaminada más a la formación de partidos políticos, ¿no? Que en teoría es más fácil, por ejemplo, que una candidatura independiente. Por otro lado, yo creo que los partidos políticos son grandes ideas. Lo que pasa es que son muy mal ejecutadas por lo general, ¿no? O sea, en realidad los partidos políticos están llamados a ser los grandes actores de la democracia en el país. Lo que pasa es que no están sucediendo así, no están funcionando así, y no solamente en el país, en el mundo. Y por eso es que hay una reacción de las personas que quieren participar y que no se ven representadas a través de los partidos políticos y que en algunos casos trabajan en la sociedad civil, en algunos casos se van a candidaturas independientes, en algunos otros casos hacen plataformas, en algunos otros casos se manifiestan de otras maneras. Es decir, hay una serie de reacciones de carácter social que podríamos analizar desde la sociología jurídica de por qué un sistema de partidos políticos que no está funcionando como al menos el mandato constitucional señala o como en teoría deberían de funcionar, pues están provocando eso, ¿no? Pero el partido político per se es una gran idea. Lo que pasa es que hay que retomarlos un poquito, ¿no? Y justo esta manera de trabajar, por ejemplo, a una que trabajó en plataforma con candidaturas de un montón de partidos, pues es un poco eso, ¿no? Poner el pie en los partidos, llegar a acuerdos sobre las cosas a las que aspiramos como sociedad, a lo que las mujeres aspiran en este caso para que pues puedan tener mayores oportunidades de representación y ser efectivamente electas, y por ahí iría, ¿no? O sea, yo creo que sí son buena idea, nomás no hay que dejarles porque si, digamos que si no les estamos vigilando, si no estamos participando ahí, pues sí se nos van lejos, ¿no? De donde deberían de estar. Gracias, Aldo. Voy a darle la palabra a Tony. Sí, bueno, mi pregunta en este sentido va en que si las plataformas políticas, como vienen en tendencia, deberían también incluir a los pueblos indígenas a que se rijan igualmente por sus usos y costumbres, o que realmente, digamos, tengan una participación ciudadana como la de todos. Sí, pues yo creo que en general, digo, yo no soy experto en derecho a la participación política de pueblos indígenas, pero yo creo que en general el propio hecho de que existan comunidades como Cherán ya habla, ¿no? De que hay un gran impulso de participación política, nada más en otras claves, ¿no? Con otras ideas. Y yo creo que al final
este tema de las plataformas y de entender la participación política sí va más allá del propio proceso electoral. Al final yo no creo que tenga tanto que ver con el cargo que se elija como tal, sino con la voluntad y con la intención de participar e incidir pues en la toma de decisiones, ¿no? Un poquito lo que está al centro de las plataformas, en mi opinión, y solamente en mi opinión, es que hay como distintos procesos que están regulados por el derecho público en donde se toman decisiones que nos afectan a todas las personas, pero que son muy poquitas personas las que están tomando esas decisiones. Entonces, ¿cómo nos involucramos para que al menos nos veamos o más representadas o más presentes en esa toma de decisiones, ¿no? Entonces, independientemente del modelo, del marco normativo donde aplique, es decir, si va a ser una comunidad como Cherán, o si vamos a elegir a nuestro diputado, nuestro alcalde o nuestra alcaldesa, pues ¿qué más da? El asunto es, digamos, como habilitar la posibilidad de participar, ¿no? Gracias. Ahora le voy a ceder la palabra a Julio. Sí, muchas gracias. Mi comentario va en el sentido de que, bueno, a mí me parecen muy interesantes estas restricciones de los actos anticipados de campaña, como por ejemplo de pedir apoyo para una candidatura. Y esto, mi pregunta es, ¿no puede suponer como una limitante al derecho de asociación política debido a que, por ejemplo, o sea, ahorita que me metí a la página de AUNA, también me pareció muy interesante que, o sea, su objeto, entre otras cosas, es impulsar a liderazgos mujeres para alcanzar mayores resultados en bienestar, justicia y protección y pues darse a conocer anticipadamente a la campaña, o sea, si es que se quieren promover como candidatas en algún futuro, pues a mí me parece que se está realizando como una limitación a este derecho, ¿no? En virtud de que si no se cumple el objeto de esta asociación de impulsar a las mujeres, pues entonces cómo van a ejercer su derecho libremente. Y en otro sentido, o sea, a mí también me parece interesante o sea, lo que usted comentaba de que se tenía que fiscalizar hasta 10 pesos y de que si no se hacían o sea, si no llegaban a las donaciones de 200 pesos, pues no tenía ningún sentido que hicieran esa donación porque salía más caro. Entonces, ¿usted en este sentido propondría modificar la legislación para que pudieran ser un poco más accesibles en este sentido? ¿Y cuál sería su propuesta en este sentido? Sí, yo respecto a lo primero, creo que sí hay límites, o sea, y sí se están estableciendo restricciones, y justo creo que el debate es preguntarnos y definir por qué están esas restricciones y si realmente son válidas o no, ¿no? O sea, porque además es súper nebuloso a partir de cuándo empezamos a contar los actos anticipados de campaña. Es un acto anticipado de campaña que yo diga hoy, en el 2024, que en el 2050 quiero ser presidente de la República. Es un acto anticipado de campaña. Ustedes son potencialmente votantes, ¿no? Entonces, hay tantas indefiniciones, pero que siguen existiendo en una lógica de partidos que se enfrentan en visión antagónica, es decir, tenemos que ganar, tenemos que vencer, hay reglas para inhabilitar candidaturas, hay reglas para, digamos, como estar en esa lucha, ¿no? En ese toma y daca, por decirlo de algún modo, de lucha de vencidas y vencidos, ¿no? Y eso me parece que es algo que tenemos que discutir. Me parece que sí hay restricciones, ¿no? O sea, ¿por qué y cómo, me pregunto yo, una mujer que quiere participar en su comunidad y quiere, no sé, aspirar a ser alcaldesa en un momento dado, cómo puede hacer para visibilizar su perfil y tener oportunidades reales de ser electa si no se puede visibilizar en clave, oigan, estoy construyendo un movimiento político que busca representar, estas son mis causas, estas son mis ideas, ¿verdad? Más allá del partido político, ¿no? Y entonces, ¿en qué medida esto es un monopolio en términos de construcción de un proyecto, de un movimiento, de una inercia, de una masa crítica de los partidos políticos? Eso no me parece que sea así, pero ya ni siquiera tienen el monopolio de la postulación de candidaturas, que era algo que tenían antes del caso de Jorge Castañeda, ¿no? Entonces, a mí me parece que esas restricciones justamente lo que muestran, lo que dices tú, es que hay un anacronismo importante, ¿no? O sea, ¿en qué guerrilla estábamos en términos políticos cuando estas restricciones se establecieron? O sea, ¿en qué momento se nos hizo lógico? ¿En qué momento se nos hizo lógico que nadie puede hablar de una candidata que vale la pena que la gente conozca si no es en un determinado momento, que sigue una determinada lógica que tal vez ya no es nuestra lógica, ¿no? Entonces, más bien la idea, más que una respuesta, una propuesta alrededor de eso es, pues, una perspectiva, ¿no? Repensemos eso. Tal vez está bien, tal vez no, pero hay que darnos la oportunidad de pensarlo. Y sobre lo otro, pues mira, yo no tengo una propuesta como tal. Lo que creo es que debería facilitarse el proceso de que la gente done, ¿no? O sea, debería ser mucho más sencillo, debería ser mucho más barato
debería ser mucho más fácil. O sea, si una persona quiere donar 10 pesos, pues está bien, te lo debería de poder dar y deberías de poderlo fiscalizar con tu celular en vez de tener que hacer 47 pólizas, dar 47 avisos, pedir 87 datos y tener un registro físico de todo, ¿no? O sea, creo que esos son el tipo de cosas que encarecen el proceso y que luego bajas que, pues, o sea, la señora te lo quiere dar con todo su cariño y con todo su amor y tú claro que se lo recibes, pero al final probablemente lo fiscalices pues con otros 10 o 20 pesos más que te caigan de otras personas, ¿no? Estás queriendo fiscalizar bien, pero la verdad es que se vuelve como inoperante, ¿no? Y esos son como pequeños detallitos que creo que es más bien como resolver la gran discusión sobre cuáles son las reglas y restricciones que sí queremos en nuestro sistema y a partir de ahí empezar a tener como reglas operativas que sean coherentes con estos, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Ahora le cedo la palabra a Jocelyn. Sí, licenciado. Yo tengo una pregunta acerca de su opinión. Quería saber si usted opina que nuestro derecho humano a ser votados se ve ciertamente reducido si quisiéramos ser votados de manera independiente que si quisiéramos ser votados formando parte de un partido político, o simplemente son obstáculos. Yo creo que el derecho a ser votado no se ve afectado como tal. Lo que pasa es que ¿cómo decirlo? Es un poquito más difícil porque tiene las mismas cargas que el partido político, ¿no? O sea, si tienes el mecanismo para acceder, no es tan sencillo de acceder a él. Eso por un lado. Y por otro lado, fíjate que yo creo que ya que llegas a esa calidad de candidatura independiente, más bien lo que nos deberíamos estar preguntando es si los votos por una candidatura independiente valen lo mismo que un voto por una postulación a partido. En mi experiencia, no. Esa campaña del 2018 que les platicaba, nosotros fuimos la fuerza política en el estado que más votos recibió. Nadie, ningún partido tuvo más votos que nosotros, de esas candidaturas independientes asociadas. Pero dos cosas pasaron. Uno, las coaliciones hicieron que nos fuéramos a tercer lugar o segundo lugar y no tuvimos escaño. Entonces, a pesar de ser los más votados y los que menos dinero tuvieron, ni siquiera tuvimos un escaño de representación proporcional, lo cual nos hizo pensar, oye, pues entonces estos votos de las personas que votan por candidaturas independientes, pues al final sí valen menos, ¿no? Porque aunque éramos la fuerza política más votada, nadie se vio representada por esos votos, ¿no? Caso contrario de candidaturas, o sea, por ejemplo, no sé, en esa ocasión creo que el Verde Ecologista y Nueva Alianza, que tuvieron como una quinta parte de nuestros votos, tuvieron escaño de representación proporcional y pues de nuestras candidaturas nadie. Entonces ahí creo que sí hay un componente en el alcance digamos, como del valor, por decirlo de algún modo, del voto a las candidaturas independientes, ¿no? Pero creo que al final, y esto para ser muy claro, las candidaturas independientes son una opción y tienen unos límites, ¿no? Y no creo que sean una manera de suplir al sistema de partidos. Más bien, yo creo que la apuesta es que sean un mecanismo para que los partidos mejoren, ¿no? Creo que fue un poquito lo que logramos hacer, como plantearles pues otro tipo de campañas, otro tipo de candidaturas, otro tipo de maneras, y eso creo que tiene impactos luego, reverbera de algún modo en el propio partido político, ¿no? Muchas gracias, Aldo. La verdad es que lo que comentas es súper fuerte, ¿no? Porque los escaños se necesitan para que esa representación, ese voto, llegue a las decisiones importantes, a leyes, a ministros de la Suprema Corte. O sea, es todo un canal donde si nos quedamos, o sea, si hay un obstáculo para obtener estos escaños por nuestra deficiencia como democracia, como estructura, pues entonces no estamos llegando por completo, bueno, no estamos explotando toda la capacidad del derecho político electoral. Está muy fuerte. Bueno, voy a seguir dando la palabra a Julián. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta va en el sentido de, primero, digamos, con todas estas restricciones, recordar que está implicado, ¿no? Este derecho humano, tanto como comentan mis compañeros, ¿no? Este derecho a ser votado, este derecho a la asociación política con fines, a la asociación política, como derechos, digamos, humanos y desde luego reconocidos, ¿no? Por ejemplo, este derecho a la asociación política en el artículo 9 constitucional. Se habla de que si hay ciertas restricciones a estos derechos, como parecieran ser todas estas que menciona, ¿no? Deberían ser proporcionales, deberían ser necesarias, desde luego con miras a considerar un principio democrático y que atienden a fines imperiosos.
Sin embargo, todas estas restricciones a mí me parecen en lo particular que desde luego no son proporcionales. Digamos, aplicar el mismo o estos regímenes fiscales de que por cada peso que te den tengas que estar fiscalizando, como que vuelven más gravoso el ejercicio de tu derecho, ¿no? A la asociación política. Y desde luego no atiende a esta, a concebir o a dirigirse a principios democráticos, ¿no? Toda vez que como bien mencionó la maestra Olivia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado ya reiteradas veces que hay que buscar modos alternativos de participación política. Justamente atendiendo a estos principios democráticos, ¿no? ¿De qué manera, si estamos viendo que en los partidos políticos no es el medio en el que está participando mucha gente, de qué otras maneras podemos participar? Entonces, mi pregunta es, ¿usted cree que en este sentido ha habido una especie de omisión legislativa respecto a otras formas de participación política? Sí, sin duda. O sea, pero a ver, y no es casualidad, ¿no? O sea, hay un monopolio de la participación política con fines electorales en el país, que es el monopolio de los partidos políticos, y digamos que ya fue bastante para ellos el hecho de abrir a las candidaturas independientes, ¿no? Recuerden un poquito lo que pasó cuando ganó Pedro aquí en Jalisco, cuando ganó el Bronco en Nuevo León. Inmediatamente, digamos, como el poder político lo que hizo fue generar leyes anti-Bronco, anti-Kuma, anti-esto, porque justamente se ven pues afectados en un interés muy particular, ¿no? Entonces, que el sistema sea así y que el sistema esté orientado así no me parece ninguna casualidad. O sea, me parece que es una resistencia propia del sistema político que lo que busca es autopreservarse. El asunto es cómo a partir de el trabajo externo, o sea, de estos factores exógenos que como sociedad civil, que como personas organizadas, digamos, movemos en ese sistema y cómo con alianzas al interior, pues podemos lograr que eso cambie, ¿no? Poco a poco, normalmente, pero sí tendríamos que estar empezando por esto que les decía, ¿no? Como empezamos a dialogar respecto a, oye, esto de verdad debería ser así. Y lo que decías tú, ¿no? Es proporcional, es sensato, tiene sentido. Y si no, pues vamos discutiendo, ¿no? ¿Qué se puede hacer? O sea, al final creo que también va a ser un poco un trabajo de largo aliento en la medida en la que, por ejemplo, las plataformas permitan que pues, personas que normalmente no acceden a cargos de elección popular estén ahí y que la toma de decisión pues también se diversifique, ¿no? O sea, que no sean siempre estos mismos intereses los únicos que decidan, ¿no? Entonces, por ahí yo plantearía mi respuesta, mi estimado. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo. Ahora le cedo la palabra a Diego. Bueno, pues buenas tardes. Mi pregunta va encaminada también un poco sobre la línea que ya venimos tomando, pero más hacia que entiendo que esas restricciones no vienen tanto de una prohibición expresa, sino más bien de una laguna, de una falta de regulación. Entiendo que en el caso de una colisión de derechos, pues se puede acudir a la Corte e incluso elevarlo a la Corte Interamericana y todo esto. Pero, ¿qué sucede con una falta de regulación? ¿Ante qué autoridad se puede acudir? ¿Y cómo se puede coaccionar para que legislen en favor de, pues, de este tipo de movimientos nuevos, ¿no? Que a lo mejor no tienen el amparo de la ley que sí tendrían los partidos políticos. Claro, ¿Qué mecanismos hay? Sí. Claro, no, me parece interesantísimo porque además siempre es el debate, ¿no? O sea, a mí me tocó platicarlo con Mariana, con Mónica, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, ya empezamos a litigar, empezamos a presentar consultas, empezamos pues como a moverle ahí al arbusto para ver de qué lado brinca la liebre, o pues también utilizamos estratégicamente este limbo, esta indeterminación y vamos avanzando poco a poco, ¿no? Y yo creo que no hay una respuesta concreta a eso, yo creo que depende mucho de los objetivos de cada una de las plataformas, ¿no? Normalmente en el litigio estructural, en el litigio estratégico, lo que haces es tomar un caso paradigmático que, digamos, abra la puerta para el resto de casos similares, ¿no? Que yo creo que por ahí podría ir, o sea, a ver de qué manera podemos estructurar un litigio que vaya habilitando de manera ya más permanente como el reconocimiento de este tipo de plataformas, ¿no?
Yo creo que sí hay prohibiciones expresas, ¿no? O sea, por ejemplo, esta participación de las personas morales, una prohibición bastante expresa. En algunos otros casos hay omisiones, por supuesto, pero porque también nos hemos colocado ahí, ¿no? Y es parte también de la estrategia y de la respuesta jurídica a un entorno que pues es bastante, digamos, como tóxico o nefasto alrededor de, pues de que las personas participen como tal, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va. Esa es el debate y la discusión, si vamos a seguir o no en esta indeterminación o si vamos a tomar pasos para el litigio específico de eso, ¿no? Muchas gracias, Aldo. Ahora le cedo la palabra a Carla, por favor. Gracias. Buenas tardes, licenciado. ¿Usted considera que en la búsqueda de equidad de este tipo de mecanismos de participación política, una opción podría ser que los votos de aquellos que se han dirigido por este tipo de candidatos independientes debería de tener algún mayor valor como un tipo de figura de equidad o algo parecido a ello para fortalecer esta misma figura y provocar que tenga un mayor valor e importancia? Yo creo que no necesitan, digamos, como tener acciones hacia más. Lo que hace falta es emparejar la cancha, ¿no? Ese es creo, el principal tema. O sea, no creo que necesite una acción afirmativa, por ejemplo, una candidatura independiente. Lo que creo es que necesita una cancha pareja. O sea, en términos por ejemplo, esto que hablábamos, ¿no? La representación proporcional. ¿Cómo es posible, lo que decía Olivia hace un momento, cómo es posible que una fuerza política que ha tenido 1 millón de votos en una elección no tenga ningún escaño y fuerzas políticas que tuvieron 50,000 votos sí los tengan, ¿no? O sea, no hace sentido. En ese sentido, no, digamos que no se exige una protección adicional. Lo que se plantea es, digamos, como una aplicación pareja de las reglas existentes, ¿no? Y en ese es el mismo sentido con las plataformas y los partidos políticos, ¿no? Es cómo es que hay formas de participar políticamente asociadas, reconocidas por la ley, que tienen una serie de prerrogativas que habilitan y facilitan su participación y que sí se les dota como este carácter de institución pública y que son vehículos para la participación política, pero otros no, cuando en realidad funcionan y cumplen con labores que estos primeros no hacen, ¿no? Entonces, un poquito esa creo que es la discusión, porque pensarlo en términos de respuestas concretas, de acciones específicas, como de, digamos, como acciones afirmativas específicas, creo que no es tanto el caso, sino más bien cómo adoptamos estas medidas que garantizan el principio de igualdad y de equidad en la contienda, ¿no? Eso es un poquito en el resultado. Yo por ahí lo plantearía más bien. Gracias. Ahora daré la palabra a Larisa, que es la última persona que preguntará para ya cerrar la sesión. Hola, licenciado, buenas tardes. Yo también soy de Zapopan, Jalisco, y recuerdo mucho al candidato Pedro Kumamoto, porque fue como un parteaguas en Zapopan. Se dividió literalmente en dos, los que apoyan a los partidos políticos y los que apoyan a esta candidatura independiente. Y justo algo que me llamó mucho la atención de su plática fue que pues uno de los principios de los partidos políticos y de las candidaturas independientes es el permitir la participación del pueblo en la vida democrática, y pues este se liga mucho con el derecho de asociación política. Pero usted menciona que existen pues límites para poder participar, como la fiscalización, los actos anticipados de campaña, esto de cobrar las donaciones, entre otros, ¿no? Y mi pregunta va encaminada a que si usted cree que si esto desalienta a los ciudadanos a cómo involucrarse y participar más con los partidos políticos y las candidaturas independientes para poder lograr los objetivos que se buscan a lo largo de la campaña, y hace que esto cada vez sean menos los votantes. Sí, mira, no sé si en términos de quién va a votar al final sea eso lo determinante, ¿no? Creo que en general las personas que votamos no estamos ni siquiera tan enterados si el proceso de fiscalización es difícil o es fácil, ¿no?
pero sin duda, y eso sí me tocó verlo y habría que ver, debe ser bastante evidente, en el número de candidaturas independientes que se registran como aspirantes, o sea, personas que aspiran a una candidatura independiente, y luego las que finalmente, ya no digamos completan hasta tener una candidatura, simplemente las que no desisten, ¿no? Y yo creo que hay un proceso ahí bien interesante y bien severo de cómo las personas desisten de participar políticamente cuando se dan cuenta que hay pues un trabuco de cosas que hacer, ¿no? O sea, y que no tienes ayuda absolutamente para nada. Es decir, tienes que tener exactamente y seguir las mismas reglas que un partido político que tiene 50 años existiendo, que tiene 90 años existiendo y que tiene una institución y un andamiaje gigantesco de personas que saben cómo hacer esa campaña, ¿no? Y entonces ya tu trabajo como candidatura o como persona que quiere participar políticamente ya no es si tienes una estrategia de campaña, ya no es si tienes una estructura narrativa, ya no es si tienes como condiciones o puedes generar condiciones para participar. Ya tu principal trabajo se convierte en ¿cómo le hago para tener 3 pesos, para pagar 3 pesos y luego para fiscalizar esos 3 pesos? Y ese es un trabajo impresionante, ¿no? Que parece que no, pero termina impactando directa y fuertemente a la participación de las personas en ese modelo. Ojo, no nos limitemos solamente a pensar que participar fuera de los partidos políticos es únicamente a través de las candidaturas independientes. Yo creo que justo, y un poquito lo que les planteaba en la charla, es tener el ojo puesto en la experiencia de las candidaturas independientes para que si regulamos las plataformas, si es que eso es algo que sucede, no cometamos ese error, que es, ok, ya, eres un sujeto habilitado y legítimo para participar, qué padre, Auna, ya existes. Ahora me vas a entregar estos chorrocientos mil informes, me vas a llenar estos 400 billones de formatos, me vas a... Y que son cosas que hacen que, bueno, caray, o sea, la mayoría de las personas que participan en una candidatura independiente o en una plataforma lo hacen por un llamado, una vocación, no necesariamente de una manera profesional, ¿no? O sea, es un ejercicio legítimo a su derecho a la participación, pero no necesariamente es un tema remunerado en la mayor parte de los casos, ¿no? Y entonces, como a un grupo de personas voluntarias, voluntarios, pues les pones un trabajo de tiempo completo, además de sus 2 ya trabajos de tiempo completo que normalmente tienen, ¿no? Particularmente quien es como muy activo en las causas sociales, ¿no? Que tienen el trabajo del que viven, el trabajo que les apasiona, luego la docencia y luego además ahora van a fiscalizar. O sea, es un poquito como lo que les digo que hay que tener cuidado y aprender de esa experiencia que tuvimos ya, que es a veces esto que hacen de habilitar figuras para que participemos, pues sí viene con un contexto o viene con un endoso de cosas que te desincentivan o que deshabilitan el mecanismo para que sea realmente competitivo, ¿no? Entonces, pues nada más tener cuidado en eso. Un modelo como tal que les propongan, no lo tengo, pero es parte de este diálogo faltante, ¿no? Y creo que este tipo de charlas, pues inician ese diálogo, ¿no? Y entonces hay que llevarlo a más espacios y cuando tengamos nuestras clases de electoral y cuando tengamos pues, no sé, nuestras clases de constitucional y derechos humanos, pues empezar a preguntarnos estas cosas, que de pronto nos quedamos como mucho en la discusión arriba, en la nube gigantesca del derecho y el criterio y el principio y la ponderación y bla, 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 que está excelente, que está muy bien, hay que aprenderlo, hay que saberlo, pero que luego en los pequeños detallitos todo se va al traste, ¿no? O sea, qué padre que existan las candidaturas independientes, qué bueno que haya modelos a través de los cuales la gente pueda participar, pero qué mal que eso se caiga porque tienen que tener un contador profesional con 15 años de experiencia en contabilidad electoral, ¿no? Que está en una disposición de un reglamento que nadie conoce, del que nunca se habla en las noticias, del que nadie te dice antes de que te avientes a una candidatura, ¿no? Entonces, tener ese cuidado para no replicar eso en las plataformas. Pues sí, muchas gracias, Aldo. La verdad es que nos vamos con muchas cosas que pensar. O sea, ojalá que nos sentemos este diálogo y que de ese diálogo transitemos de unas previsiones que son prohibiciones expresas, obstáculos indirectos, a crear de estas figuras, de estas plataformas, de estas nuevas figuras de asociación política, vehículos verdaderos de democracia. Que representen, pues bueno, todo el inmenso mundo de ideas y deseos subrepresentados. Muchas, muchas gracias. Les agradezco a todos. Siempre tienen un espacio en la barra. Gracias, Aldo. Gracias, Mónica.
Gracias, Clau. Y pues bueno, buena tarde. Muchas gracias. Diles adiós. Dios, gracias por todo, Aldo. Gracias, hasta luego. Qué gusto. Gracias. Gracias, Ángeles. Gracias, Olivia. Gracias, Aldo, Clau. Gracias.